Nuevamente les agradecemos en nombre del equipo de Derecho Internacional de la Universidad Externada de Colombia por su presencia en este evento. Daremos inicio a la segunda mesa de discusión denominada Los derechos humanos, una estrategia de litigio o errores del pasado. A continuación, nos acompaña la doctora Liliana Ávila García, quien nos compartirá sus reflexiones en torno a la pregunta sobre si la forma en que realizamos la defensa de los intereses nacionales en materia de derechos humanos corresponde a una verdadera estrategia de litigio o si por el contrario supone repetir los mismos errores del pasado. A su vez, nos acompañan los doctores Miguel Rábago, Rebeca Pendleton y el doctor Juan Pablo Hinestrosa, integrantes de la mesa de trabajo sobre este tema. La doctora Liliana Ávila es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional y cuenta con estudios de maestría en Argumentación Jurídica de la Universidad Alicante de España. Tiene 12 años de experiencia en representación de víctimas en violaciones de derechos humanos en instancias nacionales e internacionales. A su vez, contamos con la compañía del doctor Miguel Rábago, abogado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de México, diploma de postítulo Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción de la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Ha sido profesor de las universidades de Guadalajara, Universidad Iberoamericana Campus Puebla, Escuela Libre de Derecho en México, Distrito Federal, Consejo de la Judicatura Federal, Universidad Veracruzana, Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras. Cuenta con una amplia experiencia en cuestiones de género y fue coordinador jurídico de la ONG X Justicia para Mujeres. Actualmente se desempeña como docente investigador de la Universidad de los Andes y dirige el grupo Transformations in Public Law del Max Planck Institute for Comparative Law, Public Law and International Law. A su vez, contamos con la doctora Rebeca Pendleton, quien es licenciada en inglés de la Universidad Stephens y abogada de la Universidad de Nueva York. Es candidata a doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado en el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global y con el Relator Especial de Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia y es profesora invitada en las universidades del Rosario y de los Andes. También nos encontramos con el doctor Juan Pablo Hinestrosa Vélez, abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia. Es magíster en Protección de los Derechos Humanos de la Universidad Alcalá de Henares y es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha ejercido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Center for Justice and International Law, en el Consejo de Estado colombiano, entre otros. Actualmente se desempeña como docente investigador de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenidos todos. Gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la universidad por la invitación a participar en esta mesa. Yo de antemano me excuso por mi disfonía. Mi voz generalmente es muchísimo menos estrepitosa. Espero que pueda terminar mi ponencia sin ningún agravio adicional. Como ya lo había anunciado nuestra colega, a mí me corresponde presentar el panel o la mesa relacionada con la defensa jurídica de los estados en América Latina en materia de derechos humanos. Yo voy a estructurar mi presentación en tres partes. En la primera explicaré aspectos generales relacionados con el contexto de la defensa de los estados en materia de derechos humanos. Luego, en la segunda parte realizaré una pequeña caracterización de esos litigios, tratando de explicar sus particularidades y especificidades. Y finalmente, en la tercera, me atreveré a realizar algunas reflexiones sobre lo que a mi juicio debe guiar el comportamiento de los estados en el desarrollo de sus defensas relacionadas con derechos humanos. Así, para introducir la primera parte en relación con aspectos generales relacionados con el contexto de defensa de derechos humanos, empiezo con advertir que la mayoría de los países de América Latina han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y este tratado internacional reconoce un catálogo de derechos, pero además habilita a las personas, un grupo de personas o a organizaciones no gubernamentales a presentar peticiones individuales ante el sistema.
cuando consideran que el Estado ha incumplido con los deberes de respeto y garantía que están consagrados en el mismo tratado internacional. Esta habilitación, o sea, esta posibilidad que tienen las víctimas o las presuntas víctimas de acceder al sistema, pues es lo que en últimas termina con el paso del tiempo y de un proceso contencioso derivado en decisiones de la Corte Interamericana, en sentencias contra los estados, o también en decisiones previas en la Comisión Interamericana productos de acuerdos de soluciones amistosas. Estas condenas han establecido responsabilidades de los estados y en ellas han ordenado pagos de indemnizaciones a las víctimas, algunas veces consideradas cuantiosas. Creo que yo un poco debatiría ese punto, y además de una serie de medidas que integran el concepto integral de reparación. Y es en ese punto en donde yo quisiera hacer especial mención. Quisiera centrar la atención porque en estos casos que se tramitan en el sistema, en donde los estados por supuesto han sido condenados internacionalmente, también han sido ventanas de oportunidades que han posibilitado importantes procesos de democratización y fortalecimiento institucional. Y es en ese sentido en el que yo hago una primera pregunta a los panelistas y al público, y es: en este tipo de procesos, ¿qué ganamos y qué perdemos entonces? ¿O cómo se concibe la construcción de ganar y perder en este tipo de contextos? Simplemente voy a dar una serie de ejemplos que nos permiten evaluar la forma en que los procesos en el sistema interamericano han fortalecido procesos de democratización y de fortalecimiento institucional. Resalto el famoso caso Barrios Altos contra Perú, en donde la Corte Interamericana básicamente señaló que las leyes de autoamnistía e indulto eran contrarias a la convención, y entonces el Estado debía adelantar procesos dirigidos a su derogación. También sentencias como el caso, se me olvidó el nombre, perdón, no lo anoté, el caso de este poeta uruguayo, Hellman, el caso Hellman, pues que es todo un recuento muy importante de la memoria histórica continental, que se relaciona con las violaciones a los derechos humanos ocurridos de la dictadura, pero también posibilitadas por la Operación Cóndor. También la Corte Interamericana ha podido avanzar en procesos de caracterización de violencias basadas en géneros y establecer estándares de protección en ese sentido, relacionadas, por ejemplo, en el caso Campo Algodonero. Y también ha sido muy prolija su jurisprudencia en la definición del alcance y contenido de los derechos a los territorios de los pueblos indígenas. Mención especial hago a todos los aportes que ha tenido el sistema interamericano en Colombia, que van por supuesto con también el reconocimiento de memoria histórica, o sea, una tesis negacionistas de la participación de grupos paramilitares y agentes estatales en violaciones a derechos humanos gracias a las decisiones de la Corte Interamericana son ahora impensables, por lo menos desde la institucionalidad. Pero también ha sido muy valiosa el aporte de las decisiones de la Corte en garantizar los derechos de las víctimas. Todas las decisiones de la Corte Interamericana y todo el marco jurídico constitucional, todo el marco jurídico legal que se ha creído de protección a las víctimas, tiene todo el contenido y tiene todos los desarrollos de los estándares creados por la Corte Interamericana, y además pues también el contenido mismo del derecho a la reparación integral. En esto la evolución que este tipo de temas ha tenido en el Consejo de Estado, por ejemplo, ha sido valiosísima, y esa gran valía responde en mucho a toda la influencia que ha tenido el sistema interamericano y las decisiones que ha tenido que enfrentar Colombia en ese escenario internacional. Así, entonces, quisiera pasar a mi tercer y último capítulo de la presentación. A la caracterización de los litigios en derechos humanos, que tienen que ver con, pues, que son litigios que, a diferencia de los otros litigios en donde no se debaten controversias netamente monetarias, son litigios que se enfrentan frente a violaciones a derechos, se enfrentan en casos de violaciones a derechos humanos en donde hay víctimas que pueden ser perjudicadas.
y que además, dado que estos tribunales son tribunales subsidiarios, es decir, solo cuando los estados no realizan la investigación y no reparan adecuadamente las víctimas tienen derecho a acceder a estas jurisdicciones, pues se supone que son litigios además de un largo tiempo, que transcurren en un amplio periodo de tiempo con todas las consecuencias que eso trae, no solo para la protección de derechos de las víctimas, sino también para la posibilidad que tienen los estados de remediar sus posibles incumplimientos en las obligaciones del Estado derivados del mismo tratado. Son además procesos muy sensibles. O sea, yo fui del equipo litigante, del grupo del equipo litigante que llevó el caso de Palacio de Justicia, con otros abogados, por supuesto, y claramente había una tensión evidente por todo lo que estaba en juego en términos de memoria histórica, de posición de diferentes partes. En el mismo estado habían también tensiones fuertes de qué posición llevar a instancias internacionales, y eso pasa mucho en los litigios internacionales. Los estados funcionan como uno solo en instancias internacionales, pero son muchos estados al interior y son muchas instituciones las que tienen que enfrentarse y dialogar para tener posiciones, para llevar posiciones finales, y eso muchas veces es muy difícil también de concertar. Además, son litigios que, como ya anuncié, requieren coordinación institucional, con todas las reflexiones que adelanté. De hecho, un estudio de la Universidad de los Andes que analizaba el cumplimiento de las sentencias proferidas por la Corte en contra de Colombia señalaba que intentaba explicar las razones por las cuales había un incumplimiento alto de las decisiones, preguntándose qué tanto se cumplen las decisiones, qué se cumple de las decisiones, porque la Corte Interamericana tiene un abanico diverso de medidas, y por qué se cumplen o por qué se incumplen. Y uno de los elementos que señalaba este estudio era que en casos sensibles el incumplimiento era políticamente bajo. El incumplimiento en casos sensibles políticamente, el incumplimiento era más bajo. Y además también cuando la medida no estaba a cargo exclusivo del gobierno nacional, el incumplimiento también tenía una variación bastante interesante. Para señalar que cuando solo hacía parte del gobierno nacional, el incumplimiento era del 73%. O sea, todo lo que no tenía que ver con medidas que no estuvieran a cargo del gobierno nacional tenían una posibilidad mayor de ser cumplidas que aquellas que no. Yo no hice un trabajo de caracterización de los litigios relacionados con derechos humanos en otras instancias, porque no es mi tema de experticia, pero yo sé que hay en lo largo de las presentaciones y en esta presentación misma va a haber un espacio dedicado a eso, y en ese sentido a mí pues una aproximación un poco externa de esa situación sí me deja más preguntas que respuestas, y es, digamos, cómo se defienden los intereses de las víctimas o de las personas afectadas en esos litigios que no tienen que ver con instancias netamente derivadas de protección de derechos humanos, y si estas instancias pueden además llegar a desconocer decisiones que han reconocido derechos a víctimas o comunidades por altas cortes o tribunales internacionales. Ya la profesora Rebeca nos expondrá en detalle su respuesta. Finalmente yo entro a la tercera parte de mi presentación, que tiene que ver con las conclusiones y con algunas líneas que intentan responder la pregunta de si los litigios de los estados en América Latina deben ser estrategias de litigio o errores del pasado, y yo creo que ahí no hay una diferencia de una diatriba. Yo no creo que exista ahí una disyuntiva. Yo creo que se fortalecen los derechos humanos en la medida en que estas decisiones son tomadas por las instancias internacionales, y que siempre que se vea estos escenarios como ventanas de oportunidades para fortalecer institucionalmente y para avanzar en procesos de democratización, pues son siempre bienvenidos. Es cierto que son litigios, y mi invitación en este panel, por supuesto, no es
pues que el Estado pierda siempre, porque creo que hay formas de perder y creo que es muy importante que se analiza qué se pierde y qué se gana en estas instancias, y en eso también es muy importante que los medios de comunicación y la academia apoyen el proceso reflexivo de todo lo que está en juego en este tipo de decisiones. Pero yo sí quiero plantear algunas tesis que justo me sorprende porque se asocian con varias posturas que se presentaron acá en el panel, y es que tesis negacionistas y de defensa de lo que no es defendible pues no son realmente, o sea, son malas estrategias de defensa ante los sistemas internacionales. A Chile le pasó, a Perú le pasó en el fujimorismo, a Costa Rica le ha pasado también. Ciertamente en este tipo de instancias, y cuando un caso llega después de ocurrido, después de que pasaron 20 años de que ocurrieron los hechos, es imposible sostener que no ha habido impunidad o que las víctimas no han sido reparadas. Cuando, o sea, si realmente hay elementos para decirlo, pues demos la pelea, pero cuando no, es mejor apostar por reconocimientos parciales de responsabilidad, o por medidas de reconocimiento o por, digamos, propuestas de reparación entre partes que puedan ser revisadas por la Corte y avaladas en sus decisiones. Y creo además que también pues es necesario que los estados avancen en fortalecimiento institucional y en procesos de democratización. O sea, todo esfuerzo que se haga en esas instancias ahorrará posteriormente este tipo de litigios. Pero además también es importante gestionar equipos especializados e interdisciplinarios, de ahí también es tan importante este espacio, en donde de manera técnica se realizan defensas que estén más allá de lo político. O sea, pese a que estos escenarios son escenarios de sensibilidad política, creo que debe haber un gran esfuerzo del Estado de despolitizar este tipo de litigios y garantizar que en estos trámites se garanticen, por supuesto, los intereses del Estado y además la efectiva garantía de los derechos de las víctimas si estos han sido vulnerados. Y finalmente, pues creo que Colombia ha avanzado en ese aspecto con la creación de la Agencia Nacional del Estado. Y finalmente yo creo que hay un esfuerzo profundo para evitar, que tiene que ver con todos los elementos que señalaba anteriormente, que debe haber un esfuerzo profundo para evitar que este tipo de litigios lleguen a estados avanzados. O sea, cuando una decisión ya está en corte, después de que ocurrieron 20 años de trámite, pues realmente es imposible tener una decisión que implique una no condena contra el Estado. Aquí terminó mi presentación, son simplemente reflexiones a partir de la experiencia. Creo que fui muy respetuosa con el tiempo y mi voz me permitió terminar con la presentación, lo que me hace muy feliz. Y entonces le cedo la palabra al profesor Miguel. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, estoy muy contento de estar aquí y estar en este seminario que tiene, yo creo que es algo bastante importante, digamos, actualmente, discutir las formas de defensa del Estado. Cuando vi el seminario pensé defensa del Estado colombiano, y como un mexicano radicado aquí que va a hablar, digamos, de la defensa del Estado mexicano, pues cómo encajaba en ese sentido. Pensé en algún momento hablar de la defensa del Estado mexicano ante el sistema interamericano, pero más bien voy a hablar de una cuestión que me deja un poquito incómodo en la temática general del seminario, pero creo que aporta muchas cuestiones, que es la defensa de los mexicanos en el exterior que ha ejercido, digamos, la Cancillería, y un poco una historia diplomática, tanto diplomática como jurídica, de esa defensa de los mexicanos en el exterior, y jurídica obviamente a través de los esfuerzos, digamos, específicos que se han hecho en diferentes tribunales internacionales. Una de las cuestiones por las cuales comienza, les decía que encajaba de manera un poquito incómoda en la temática, es
una defensa de los mexicanos en el exterior es una defensa de los intereses del Estado. Es una pregunta que parecería pues obvia, pensaríamos que sí, defender a los extranjeros es no solamente un derecho de los estados a través de las convenciones de Viena, de relaciones diplomáticas y consulares, sino también una parte, digamos, de esa población que es una parte eminentemente del Estado, ¿no? Y pensaríamos que es lógico, pero no ha sido así siempre, y de hecho creo que con lo que voy a ilustrar en la historia diplomática mexicana, los migrantes en el extranjero durante una gran parte de la historia de la posindependencia de México habían sido básicamente negados, y existía prácticamente, sobre todo en el discurso posrevolucionario, con todo que existían algunos acuerdos, como el acuerdo Bracero con Estados Unidos, en el cual había sistemas de trabajo temporal con Estados Unidos en sectores rurales, sobre todo en el Valle de San Fernando en California y en otros lugares en los que existe una gran historia, digamos, de trabajo de mexicanos en el sector rural en Estados Unidos. Pues fuera de estos acuerdos, digamos, no había una política de defensa de los intereses de los mexicanos en el exterior, o el Estado no se tomaba esa tarea de manera tan fuerte. Y un poco lo que voy a hacer es no solamente esa historia, sino ver las contradicciones que existen entre una política mucho más agresiva de protección de los mexicanos en el exterior y los recientes, ya hablemos de los últimos 20 años, tampoco parecería tan reciente para muchos de ustedes, pero es reciente, digamos, históricamente, violaciones sistemáticas y masivas a migrantes, sobre todo centroamericanos, pero también de otros países caribeños, africanos, digamos, asiáticos y de otros países de Sudamérica en México, ¿no? Entonces, les decía, una primera cuestión es ¿por qué defender a población, digamos, nacional en el extranjero? No solamente por los intereses que puedan tener la propiedad, digamos, las remesas, porque muchas veces en el discurso de migrantes, sobre todo en América Latina, el tema de las remesas, esas contribuciones económicas que traen los migrantes a la economía nacional, son como una justificación, parecería muy material, de la necesidad de defensa de estos migrantes. Pero simple y sencillamente es que piensen la cantidad. Cuando estamos hablando de decenas de millones, no les puedo dar una cifra exacta de cuántos mexicanos hay en Estados Unidos, eso es muy discutido, porque puede variar entre el 10% de la población mexicana total o el 5% de la población mexicana total, y entre el 14 y 16% de la población total de Estados Unidos. Esas son las cifras que estamos manejando, entre 25 a casi rozando 40 millones de personas, es decir, un número muy importante de personas. Entonces imagínense lo que todo eso significa para el Estado en cuanto a relaciones económicas, en cuanto a relaciones políticas, en cuanto a una relación, digamos, especialmente estratégica, digamos, importante históricamente, que es la relación entre México y Estados Unidos. No tengo que decirles nada sobre esto, ustedes han visto las noticias. La última elección en Estados Unidos fue casi una especie de caricatura, digamos, de lo malo que pueden llegar a ser las relaciones entre México y Estados Unidos, y también la reacción del gobierno mexicano, en mi opinión, eso es solamente personal, también ha sido casi igual de patética, digamos, a lo malo que pueden ser las relaciones México-Estados Unidos. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que abordar es, primero, que los mexicanos en Estados Unidos habían sido, bajo este discurso nacional revolucionario, después de la Revolución del 17, prácticamente vistos como casi traidores o malos mexicanos. Es decir, esta gente se fue, no participa en el desarrollo del Estado, están aculturados en Estados Unidos, son chicanos, los movimientos políticos que se dan inclusive ya en los 50s, en los 60s, que llegan a un, digamos, a un cenit con el movimiento, digamos, de la raza de César Chávez y el sindicalismo agrario, digamos, mexicano en diversos estados de Estados Unidos, pues prácticamente en México eran ignorados, eran dentro de este discurso nacionalista revolucionario, eran mexicanos que aparentaban ser mexicanos, que ya tenían una desvinculación, no se veía el aporte a la economía y a sectores rurales, digamos, muy golpeados por las crisis económicas y por la desigualdad en México, no se les tomaba en cuenta como mexicanos en gran medida, porque aunque México hoy por hoy tiene el sistema de representación consular más grande de un país en otro país, que es el sistema consular en Estados Unidos, pues realmente eso tomó mucho tiempo empezarlo a llevar, y digamos, aunque es una importante batería de recursos, de todos modos las relaciones entre las comunidades mexicanas, chicanas, hispanas, si queremos hablar de un término cultural, en Estados Unidos es
muchas veces tenso, ¿no? No es del todo, digamos, que la gente masivamente se vaya a registrar al consulado, etcétera, etcétera. Creo que esto llega a un punto, digamos, de cambio muy importante en un periodo de cambio político en México, sobre todo, que es, digamos, el periodo de 1994 a 2000, ¿sí? Que es la presidencia de Ernesto Zedillo. En ese momento, digamos, pasan dos cosas que para mí son muy importantes en la defensa de los mexicanos en el extranjero. La primera de ellas es un cambio en la política exterior mexicana. La política exterior mexicana por revolucionaria se había caracterizado, y esto hay muchos análisis al respecto, ¿no? Quizá Ana Covarrubias es la que más analiza esto en el Colmex, ¿no? Y hay una historia, en México somos muy dados a la historia oficial, creo que hay hasta una historia oficial de por qué había habido una diplomacia, digamos, que respetaba hasta cierto punto a capa y espada el principio de no intervención en los asuntos externos, digamos, de la soberanía la igualdad soberana de los estados, ¿no? Y en México el discurso de derechos humanos en general era un discurso que no se utilizaba en Cancillería, se participaba en las conferencias, la ratificación, digamos, de los convenios en materia de derechos humanos data de los finales de los 70s, entonces una participación un poquito más tardía que otros países de América Latina, pero en general el discurso de derechos humanos no se utilizaba en la diplomacia, en la Cancillería, en el Instituto Matías Romero, que es la escuela diplomática, prácticamente no había cursos de derechos humanos, no se trataba este tema. ¿Por qué? Porque se vería como una injerencia, digamos, en los asuntos de los estados, ¿no? Esto cambia muchísimo en este sexenio, primero por una razón. 94 es una fecha que quizá les suena en la historia de México, ¿no? Bastante caótico 93, pero 94 es el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional también, y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte el mismo día, ¿sí? Los dos. Eso implica un cambio muy importante. Primero, en la política exterior mexicana, que México se ve como prácticamente en el centro, digamos, de la política de Estados Unidos, sobre todo, y en menor grado de Canadá, y dando un poquito a la espalda al resto de América Latina. Y la segunda cuestión que sucede es que este surgimiento, digamos, de un grupo revolucionario con características, digamos, indígenas en Chiapas, y el movimiento que lleva alrededor, digamos, el zapatismo, pues despierta muchas simpatías a nivel internacional y tiene una red de coordinación muy importante, digamos, a nivel internacional. Esto implica que por un lado México se une, bueno, ya se había unido al OCDE, ¿no? Ya era el Club de Países Ricos, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya se une en un acuerdo comercial y una estrategia comercial con Estados Unidos. Su política exterior de no intervención y de estar más cercano a América Latina parecía desmoronarse en muchos sentidos. Y además, la propia idea de México como una paz de dicta blanda, priista, durante todos estos 70 años se cae un poco con el alzamiento de 94, y sobre todo la política agraria e indigenista mexicana se ve en un momento, una coyuntura muy difícil. Y además hay serias alegaciones sobre el trato a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas en México, ¿no? En 94. Todo este marco se los digo porque ese es un punto de inflexión. De 94 en adelante la Cancillería comienza, digamos, a empezar a verse que tiene que contestar bajo el lenguaje, digamos, de derechos humanos a diferentes ataques, digamos, en algunos sentidos, algunas alegaciones, digamos, de otros, de la política de derechos humanos en México. Obviamente, pues, al no haber una política, digamos, en materia de derechos humanos en Cancillería, pues las defensas son muy nacionalistas, muy cerradas, etcétera, etcétera. Esto cambia con la designación de Rosario Green como canciller en 1997, 97 a 2000, que Rosario Green era es un peso pesado en la diplomacia mexicana, una profesora de la escuela, digamos, de Matías Romero, del Colegio de México, de toda la élite, digamos, de los estudios internacionales en México, y además una peso pesada en el PRI, después fue secretaria, digamos, del partido, fue senadora y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, o sea, un cargo muy importante, digamos, en el Senado, y ella, digamos, empieza a cambiar la política oficial de Cancillería respecto en materia de derechos humanos. Empieza a incluir, digamos, algunas cuestiones de derechos humanos y informalmente contrata algunos asesoras y asesores en materia de derechos humanos, y abriría la puerta a lo que después, creo que fue en 99 o 2000, no me acuerdo si ya con Green o en 2000 directamente en la primera Cancillería de Castañeda, que se crea la Dirección de Derechos Humanos en Cancillería. Eso no existía hasta finales de los 90.
cuentas, ¿no? Y la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería también es la que lleva la defensa, digamos, y coordina ciertas cuestiones ante órganos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y también en temas, digamos, del sistema interamericano, ¿sí? Bueno, ese cambio importante también se da con otras cuestiones. O sea, este cuestionamiento del levantamiento zapatista empieza a abrir, digamos, muchos cuestionamientos a la política mexicana en materia de derechos humanos. Y esta incursión de México en materia de diplomacia de derechos humanos implica que después, en el sexenio del presidente Fox, que cambian muchas cuestiones, entre ellos, digamos, que en una resolución de la Comisión de Derechos Humanos en ese entonces, ahora Consejo de Derechos Humanos, México se abstiene de votar un voto de censura a la situación de derechos humanos en Cuba, lo que entorpece mucho las relaciones históricas entre Cuba y México, pero esto también es oficialmente como una salida del closet de la política de derechos humanos de México, ¿no? Dice, bueno, al final de cuentas ya estamos censurando y estamos diciendo que aquí en otros países se violan derechos humanos. Eso iba en contra de toda la tradición, digamos, de silencio en materia de derechos humanos mexicana. El caso es que en este momento, digamos, también se empiezan a ratificar masivamente, digamos, tratados en materia de derechos humanos, se empieza a discutir la posición de los tratados de derechos humanos en el sistema interno, y desde el 2000 la política respecto a migrantes cambia muchísimo, de ser vistos históricamente como un problema que no tenemos que atender, como un grupo de personas que, digamos, ya no pertenecen al Estado mexicano, etcétera, etcétera. Lo que sucede es básicamente se toma una política muy activa en materia de derechos humanos, de derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos. ¿En qué consiste esa política? Bueno, en lo político se creó un programa que es el programa Paisano, que es de ayuda, digamos, de recursos y de otro tipo de cuestiones legales, de documentación, etcétera, etcétera, a migrantes que retornen a México temporalmente. Y se toma también la decisión de comenzar ya desde el sexenio pasado con reformas constitucionales para conceder el voto y cambiar la nacionalidad también a los mexicanos en el extranjero, lo cual no tuvo los frutos que se esperaba. Se esperaba influir mucho más en la política norteamericana y, como ven, eso no se pudo lograr. El índice de votos de mexicanos en el extranjero es muy bajo, etcétera, etcétera. Entonces, en lo jurídico, ya en la defensa, digamos, de lo que llamaríamos el Estado expandido, ¿no?, en muchos sentidos, se toma la decisión por parte del entonces director jurídico de Cancillería, Antonio Robledo, ¿no?, de solicitar una opinión consultiva, la opinión consultiva número 16 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Esto a finales de los 90, en una sentencia del 99, bueno, una opinión consultiva, ¿no? Y después de esta decisión, que habla, digamos, de la utilización de la Convención de Viena sobre relaciones consulares y el tema de notificación cuando se detiene a alguien en el extranjero, prácticamente se toma una estrategia mucho más agresiva de protección de los mexicanos en Estados Unidos condenados a pena de muerte que no fueron notificados o no fueron notificados las secciones consulares al momento de la detención. Esa doctrina, digamos, fue primero sugerida por México ante la Corte Interamericana. La Corte Interamericana la crean una especie de costumbre regional, llamémoslo así, y después con el caso Avena y otros, que es un caso también de condenados a pena de muerte, se lleva, digamos, a un reconocimiento en el plano internacional. También se tramita una opinión consultiva más problemática para México, ¿no?, que es la 18, que tiene que ver con una batería de derechos de los migrantes. Como ustedes saben, los derechos de los migrantes están reconocidos solamente en el Convenio de Naciones Unidas, que es el convenio menos exitoso de la historia de los derechos humanos en el mundo, ¿no?, que solo lo han ratificado estados, digamos, expulsores de migrantes, y con la única excepción, digamos, de México y Costa Rica, que pueden ser países de transmigración y de recepción de migrantes o con una realidad de migración muy complicada. Y hasta cierto punto creo que Marruecos, ¿no?, que también puede cambiar, estar en esa posición. Pero bueno, es solo sobre trabajadores migrantes y sus familiares, y la concepción de trabajador migrante ya limita muchísimo la aplicación de los derechos, lo mismo que de familiares, que tiene connotaciones obviamente, digamos, de una familia heterosexual, casada, de todo tipo de cosas que tienen muchos problemas para la realidad migratoria, ¿no? Entonces, finalmente, creo que esto es, si se fijan, hay una estrategia muy agresiva de protección de los derechos de los migrantes, y justo al cénit de
digamos, de esa política, que es a mediados de los 2000, pues resulta que empiezan a ver los casos, digamos, y las denuncias del trato de migrantes ya desde antes, pero de manera mucho más masiva en México, migrantes, digamos, sobre todo centroamericanos en México. Hay informes de la Comisión, los informes, digamos, nacionales y especializados en el tema ponen a México, digamos, muy mal en la cuestión, digamos, migratoria, y quizá en el sexenio, digamos, de 2006 a 2012, durante la presidencia de Calderón, y en ese sexenio, pero sobre todo 2006 a 2012 con la masacre de San Fernando, pues termina, digamos, explotando prácticamente esa política de defensa al exterior, pero, como decimos en México, candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? En cierta medida, con esta política tan negativa y estos actos tan negativos y estas políticas públicas tan malas, digamos, en materia de trato a migrantes en México. Pensemos, por ejemplo, en materia de refugio hay un problema muy grave, se han reformado el Estatuto de Refugio, pero sigue sin haber visas, por ejemplo, de transmigración, solo hay algún ordenamiento público en este sentido, y el contraste es muy fuerte en este sentido, tan fuerte que yo diría que en la opinión consultiva número 21, que trata sobre digamos, niños no acompañados, migrantes niños no acompañados, México parece que los solicitantes son los países de Mercosur, bueno, Mercosur, primer Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y México parece abandonar esta política de defender, digamos, a los migrantes en el nivel internacional. Su participación en la redacción, digamos, y discusión de la Convención de Naciones Unidas, las opiniones consultivas, el caso Avena, parece ser que quedan atrás porque en esta opinión consultiva México participa solo decorativamente enviando algún informe, pero no de manera muy participativa, y se nota la contradicción que existe ahí. Entonces, bueno, para concluir solamente, si se fijan, hay dos ejes principales en los cuales hay ese cambio en una política. Primero, el que México aborda una política más agresiva en materia de derechos humanos, y que hoy por hoy, sobre todo en estos últimos años, no se sabe dónde está parada la Cancillería con esa política, porque parece que ya le llegó la reacción, digamos, de esa política, que es hasta inclusive, si se han fijado en los últimos pues escaramuzas diplomáticas entre México y Venezuela, la canciller venezolana les dice, bueno, usted hablando de derechos humanos y San Fernando y Ayotzinapa y tal, o sea, es un momento en el que el discurso de protección de derechos humanos ha llegado a un límite, y que México en muchos sentidos vuelve a un gobierno del partido tradicional, etcétera, etcétera, y que también trata otra vez de jugar con una doctrina de no intervención, pero que ya parece que no puede manejar de manera muy clara, ¿no? Y hay muchos y hay una situación, digamos, de violaciones sistemáticas y masivas a derechos humanos en México. Entonces, yo solamente les diría cómo cambian las cosas en ese primer eje, y en el segundo eje también la población migrante en Estados Unidos, que por un lado parecería políticamente fue bastante redituable cuando se estaba discutiendo el voto de los mexicanos en el exterior, que pues rendía votos, digamos, a los diferentes partidos, pero también llega un límite en el momento en que pasan las masacres de San Fernando, todo el tipo de denuncias de abusos en la frontera, sobre todo en Tapachula, trata de personas, prostitución forzada, etcétera, etcétera, en la frontera sur. Parecería muy difícil ir defendiendo la política, digamos, de trato a los migrantes en Estados Unidos con una política interna, digamos, completamente violatoria de los derechos de los migrantes y transmigrantes en México. Entonces, solamente ese planteamiento de manera muy general. Y otra cuestión más jurídica que también cambia, ¿no? En 2011 hay una reforma integral a la Constitución en materia de derechos humanos, y entre una de las reformas es que en México el Ejecutivo, digamos, tiene el monopolio de la acción exterior del Estado, pero tiene un control por parte del Senado. Y eso ha sido una discusión desde los 90s, desde que el PRI dejó en el 2000 sobre todo, pero desde el 97, desde que dejó de ser la fuerza más importante en el Congreso. Fue una discusión muy fuerte porque el PRI quería tener mayores capacidades en el Senado para controlar sobre todo al presidente Fox y Calderón. Y entonces hubo muchos proyectos de ley, etcétera, etcétera. Pero lo que sí se reformó en 2011 es que hay una lista general de cuáles serán los criterios bajo el que el Senado revisa la actividad del Ejecutivo en materia de política exterior. Estos criterios no son nuevos, son los principios y propósitos de Naciones Unidas, de la Carta prácticamente. Pero acuérdense que en los principios y propósitos de la Carta no está, digamos, la protección, promoción de derechos humanos de manera tan clara, ¿no? Entonces se añadió en 2011 promoción y protección de derechos humanos. Por tanto, digamos, hoy por hoy las acciones del Ejecutivo y por tanto de Cancillería estarían sometidas a la revisión, si quieren política nada más,
del Senado bajo el estándar de derechos humanos. Por ello, ya volver a la política, digamos, de yo no veo para afuera, me encierro, prácticamente todos los estados son soberanos y no me voy a pronunciar sobre los derechos humanos, las violaciones de derechos humanos que acontecen en el exterior, pues es una política que es prácticamente imposible constitucionalmente ahora. Entonces, esta es la situación en que se encuentra esa defensa de los migrantes y de los derechos humanos en el exterior en México. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy abogada de Estados Unidos, entonces a veces suelo hablar un poco más que debo, pero voy a intentar ser muy preciso en mi presentación. Ok. Te doy esto para que me digas. Ok. Entonces, respondiendo a la pregunta de la doctora Liliana, un poco sobre la participación de las víctimas en los tribunales de CIADI, por ejemplo, de inversiones extranjeras. Pues quisiera comenzar hablando sobre la teoría de fragmentación, sobre la cual no estoy de acuerdo, pero toca hablarlo un poquito para luego tumbarlo y hablar más profundo sobre el tema de derechos humanos. Entonces, mi charla va a lo siguiente. Primero, descartando la teoría de fragmentación de derecho internacional y luego mirando un poco a la teoría de una jerarquía entre los tratados de derechos humanos y derecho de inversión. Y que eso da a que nos miramos a los tratados de una nueva generación. Estoy hablando de los tratados desde el año más o menos 2008, que contienen algún lenguaje de derechos humanos, derecho a medio ambiente. Y eso da fin al punto. Eso es la doctrina de manos limpias o el Clean Hands Doctrine, que es una doctrina del derecho anglosajón. Bueno, y con un enfoque específicamente en un caso que creo que conocemos todos, que es el caso de Ecoboros contra Colombia, que fue presentado el año pasado, en marzo, por una cantidad de 16.5 mil millones de dólares, más costos para el proceso. Entonces, primero, con la teoría de fragmentación, podemos mirar una intersección entre, pues primero hablando un poco sobre algunos casos específicos donde hemos visto la presencia de argumentos de derechos humanos a través de los amigos que han presentado en CIADI en casos como UPS contra Canadá, Methanex contra Estados Unidos, Glamis Gold contra Estados Unidos, algunos casos en Argentina, Vivienda y Suez, y Bywater Gulf contra Tanzania. Entonces, eso apoya la teoría que hay unas obligaciones de derechos humanos o de medio ambiente que pueden ser relevantes a las inversiones o a los arbitraje. Primero, también podemos mirar en los tratados, en la jerarquía de los tratados, una intersección de temas, ¿no? Lo que dice esos tribunales de arbitramiento, básicamente dicen, nosotros no vamos a recibir esos argumentos de derechos humanos porque ya existen cortes de derechos humanos, ya existen comisiones, para eso existen. Sí, sin embargo, yo argumento, y también la Comisión de Derecho Internacional me apoya en ese argumento, de que que hay una intersección. ¿Y qué quiere decir una intersección? Cuando un tratado impide el cumplimiento de otro tratado, ahí aparece una intersección, ¿sí? O sea, que no podemos llevar a cabo un tratado por una obligación que tenemos con otro tratado, ¿sí? Entonces, ahí está la intersección y ahí es donde yo argumento que tumba el argumento de fragmentación, ¿sí? Porque ahí es donde chocan, digamos. Sin embargo, si miramos en el artículo de la Convención de Viena, que regula la aplicación de los tratados sucesivos de la misma materia, ellos toman una regla que se llama como last in time, ¿no? Que dice que la regla que es el último
el último tratado que el Estado ha firmado es lo que debe sobrevivir, ¿sí? Lo que debemos seguir. Entonces, por ejemplo, Colombia, como un Estado que ha ratificado casi todos los tratados de derechos humanos en los años 70 y 80, y luego en los años 90 y principios de 2000, haber ratificado, firmado los tratados de libre comercio. Entonces, según el artículo 30, y eso es no solamente para Colombia, pero para muchos países, entonces estos tratados de inversión siempre van a ganar. Sí, vamos a siempre tener que seguir el lenguaje de los tratados de inversión. Pero también hay un método más pragmático que pide el tribunal, mira los términos del tratado a la luz del propósito y el contexto del tratado. Y eso requiere mirar el preámbulo, y ese es el artículo 31 de la Convención de Viena. Entonces, si miramos a uno de estos nuevos acuerdos de inversión, podemos mirar, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá. Eso es un tratado que fue firmado, pues que entró en vigencia en 2011, y en el preámbulo dice: afirmando sus compromisos en relación con el respeto de los valores y principios de la democracia y la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, como lo proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y también el artículo 1701, el capítulo 17, que habla sobre el medio ambiente. En el mismo tratado dice: las partes reconocen que cada parte tiene derechos soberanos y responsabilidades en conservar y proteger su medio ambiente, y afirman sus obligaciones ambientales de conformidad a su legislación nacional, así como sus obligaciones internacionales de conformidad con los acuerdos multilaterales ambientales de los cuales sean parte. Entonces, hablamos un poco poniendo este lenguaje en el contexto. En el marzo del 2016, la Corte Constitucional de Colombia emitió la sentencia de C35, y eso basado en ese fallo fue basado en dos derechos fundamentales que tenemos aquí en Colombia: el derecho de agua, que pues aunque no diga directamente derecho a agua, hay muchos derechos que no se puede violar, sino violan los derechos humanos. Entonces estamos hablando del artículo 49. Y también el derecho a la propiedad, sobre todo para víctimas de conflicto armado. Y pueden citar, por ejemplo, el artículo 72 de la ley 1448 de 2011. En estos dos derechos fundamentales, la Corte Constitucional buscaba proteger esos derechos en la acción de prohibir la explotación de oro y de minerales en los páramos. Ecooro es una compañía, una multinacional que, como su nombre indica, busca oro, ¿sí? Minerales. Entonces estaba trabajando en un páramo que, y yo he leído mucho de este caso, he leído entre 75 y 85% del agua que provee, entre 75 y 85% de agua que da a Bogotá. Entonces, y estaban hablando de crear una mina de cielo abierta. Si ustedes conocen a Cerrejón y pueden imaginar teniendo una de esas minas en el fuente de agua para Bogotá, eso sería un desastre que nunca habíamos visto antes en este país. Entonces, ellos dicen que ellos no pueden explorar, no pueden seguir con esa inversión, digamos, por razones de derechos humanos, el derecho a agua y el derecho a la tierra. Y entonces, en una reacción, Ecooros
demanda al Estado colombiano por lo que dije, 16.5 mil millones de dólares, buscando una compensación para los daños que ellos alegan. Aquí es donde entra la doctrina de Clean Hands. Según derecho internacional, y me perdonen que yo lo pronuncio mal porque está en latín, y como algunos de mis estudiantes aquí saben, nosotros en Estados Unidos no aprendimos todos los nombres en latín, pero es nemo auditor propiam turpitudium allegans, que básicamente dice que un demandante, en este caso Ecoboros, no puede ser protegido bajo un tratado que ha violado, ¿sí? Y aquí algunos que no están de acuerdo con mi argumento diría pues que nunca lo habían violado, porque nunca tuvieron la oportunidad por el fallo, por la sentencia de 035. Sin embargo, yo argumento que sí lo han violado, porque han violado el artículo 1701, porque por el hecho de haber presentado la demanda viola el tratado, porque dice que el Estado, cada parte tiene derechos soberanos y responsabilidades en conservar y proteger su medio ambiente, y afirmen sus obligaciones ambientales de conformidad con su legislación nacional, ¿sí? En fin, entonces, en conclusión, mi argumento sería que eso es una nueva estrategia, una nueva teoría que debemos mirar, dado que la jerarquía de los tratados de ese análisis, que si uno comienza a buscar como académico en estos lados, uno puede mirar mucha teoría de un análisis de jerarquía entre los tratados de derechos humanos y otros tratados. Sin embargo, yo digo que por estos nuevos acuerdos, entonces eso no requiere entonces más este tipo de análisis, sino mirando ellos mismos, los mismos estados han adoptado e integrado el lenguaje de derechos humanos en sus acuerdos de inversión. Entonces, si ellos violan ese lenguaje, entonces no lo pueden usar para presentar una demanda en un tribunal como CIADI. Gracias. Bueno, muy buenas tardes ya. Agradezco al Departamento de Derecho Constitucional, en especial al Departamento o al Grupo de Derecho Internacional dentro del Departamento, la invitación, a la doctora Magdalena, a Wilfredo, a Bernardo. Desde hace ya ratico hice parte de ellos y pues nos fuimos para otro lado, pero para estos eventos me gusta que lo tengan uno en cuenta y todos. Muchas gracias por esta amable invitación. Igual que los otros colegas, procuraré ser muy ceñido a la dictadura del tiempo. Entonces, el tema de mi ponencia tiene que ver con la valoración de la prueba en los sistemas o tribunales internacionales de derechos humanos, más específicamente los atinentes a Colombia, sobre todo Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y precisamente si hablamos del sistema, como el Sistema Interamericano o como el Sistema Universal o Sistema ONU, y nos vamos a un autor como Niklas Luhmann, que habla mucho de los sistemas, define que un sistema es un conjunto de piezas o elementos con roles y funciones específicas y que aplica principios y reglas. Y ese es el tema que uno a veces, dentro de esta práctica de haber ejercido el litigio tanto en la parte demandante, en la parte demandada o en una sana crítica, porque yo reconozco que el sistema interamericano ha impulsado mucho el continente, pero que en una sana crítica uno a veces ve que hay cosas que se pueden corregir. Así entonces miraremos cómo dentro de este sistema se fija el rol de la libre valoración de la prueba y de la sana crítica. Empecemos hablando un poco de las posiciones del Estado colombiano y ya después me meto precisamente con el tema de la valoración de la prueba. La política exterior del Estado colombiano en el tema de tribunales o organismos internacionales de derechos humanos, digamos que tuvo un cambio bastante novedoso después de la Constitución del 91. También coincide con que es la época en que viene el boom de las demandas internacionales, que ahora ya, como lo hemos dado cuenta, todos los casos que hay ventilados en los estrados internos, todos amenazan, porque muchas veces es amenaza nomás
sobre todo grandes pleitos penales, todos amenazan con irse a instancias internacionales cuando eso no es tan fácil como lo predican. Así entonces desde Gaviria pues viene una implementación. Dentro de las virtudes del gobierno Gaviria me parece que está pues el manejo que se le dio desde en ese momento la Consejería Presidencial para el Desarrollo de la Constitución, esa teoría que viene del bloque de constitucionalidad de la Constitución española y esa implementación en la cultura jurídica del país permitió esta apertura que tenemos actualmente de tantas demandas y tantas demandas que tiene el Estado colombiano a nivel internacional y que muchas veces no sabe hacer con ellas. Viene después el gobierno Samper, ya con Samper se ha consolidado una política internacional de protección a derechos humanos consolidada, no digamos que nada más, pero yo creo que lo principal que intentó el gobierno Samper fue la aplicación de la famosa ley 288 del 96, que ahí estaba la famoso limbo, que hay un dictamen de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Luis Camilo Osorio de esa época, que dice que las sentencias de la Corte, lo dice el artículo 64 de la Convención Americana, pero decían, las sentencias de la Corte no hay problema, esas prestan mérito ejecutivo y son de inmediato cumplimiento. El limbo siempre ha estado en las decisiones o recomendaciones y ese nombre que ya empiezan a darle el juicio de valor descalificándolo, las recomendaciones del Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos o las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que el principal avance dentro de esa política internacional consolidada en estos últimos gobiernos fue la creación o establecimiento de esa ley, porque hizo una forma de hacer efectiva una condena internacional contra Colombia y que no se quedaran en el limbo. Aún así, por ejemplo, pregúntele a Manuel Francisco Becerra Barney si no le han querido cumplir su caso que había ganado en la ONU, alegando el poder de veto que tiene el Consejo de la Ley 288, pero exceptuando X versus Colombia de la ONU y Manuel Francisco Becerra Barney versus Colombia, el resto de los casos siempre se han cumplido afortunadamente y ese poder de veto pues casi que nunca lo vemos. También rescatar que en la época de Samper se empezaron a hacer las primeras conciliaciones o lo que llaman allá soluciones amistosas. Viene la época de la intensidad del conflicto colombiano y casos como Royson Mora Rubiano o Farideh Herrera o el tema de la OP o la masacre de la Chinita empiezan a ser ventilados en esas instancias internacionales. Entonces digamos que la solución amistosa se empieza a ver como una forma de defensa de los intereses del Estado, precaviendo una posible condena internacional. Problemas que a veces las soluciones amistosas se dilatan mucho, que también hay que entender que si nos sentamos víctimas y Estado en una mesa a conciliar, pues tenemos que tener ánimo conciliatorio, porque si nos sentamos en unas posiciones muy recalcitrantes, tanto víctimas como Estados, pues el tema es inocuo, hay que sacrificar algo, el tema es que se busque sacrificar lo menor posible y siempre se protejan los derechos. Después viene precisamente la política de Pastrana, que no me voy a meter con los egos, pero como seres humanos siempre ha habido egos entre unos y otros. Se critica mucho por parte de Cancillería las soluciones amistosas y se declaran fallidas. Creo que la historia le dio la razón a que ese después andamiaje masivo de demandas internacionales contra Colombia fue porque precisamente en el gobierno de Pastrana se canceló, se cerró la compuerta total y absoluta a las soluciones amistosas, sobre todo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la ONU casi nunca se concilia, pero eventualmente se ha propuesto la figura y creo que a veces no se le presta la debida atención a la ONU, de pronto porque no brilla tanto como las sentencias, no moja tanta prensa, pero creo que la ONU también podría uno explorar las soluciones amistosas. Ya el gobierno de Uribe crea lo que se llama el GOI, el Grupo Operativo Interinstitucional, y empieza a recoger representación de todos los estamentos del Estado. No hay que perder de vista, como lo dijo la Corte Interamericana del primer caso de Velázquez Rodríguez, que el Estado responde como un todo y que responde la actuación del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Casos complicados aquí precisamente porque a veces todavía la cultura judicial en el país no permea eso, entonces a veces cuando desde el Ejecutivo preguntan a la rama judicial, alegan la división del poder y que se están metiendo en esferas diferentes. Entonces creo que ya el GOI es el primer acercamiento de esto y pues que en alguna manera se invitó sobre todo a la dirección ejecutiva de la rama judicial, pero todavía eso no ha pasado de hacer un pleno intento. Dentro de lo negativo, pues creo que dentro del gobierno Uribe a veces se asumió unas defensas muy recalcitrantes,
sobre todo se confundió que una cosa es defender al Estado y otra cosa es defender a los agentes o a los funcionarios públicos. Y una defensa internacional no se puede llevar con el fin de que exoneren la responsabilidad de un funcionario público, bien sean militares, políticos, gobernadores o hasta el mismo presidente. Y no solo lo hablemos con Uribe para que no empiecen a decir que no somos amigos del Centro Democrático, sino hablemoslo, por ejemplo, con el caso Ricardo Canese versus Paraguay. La defensa internacional del Estado paraguayo no pudo estar cimentada en la defensa de Wasmosy, en que era en ese momento el presidente de Paraguay. Entonces hay que perder el rumbo, la visión de que esto tiene un efecto colateral, un efecto billar, pues, de carambola, de que si se cae la sentencia de la Corte, se caería la condena interna de los agentes estatales. Y pues ya tenemos el gobierno Santos, ¿no?, que consolidó la Agencia Judicial para la Defensa de la Nación, primero en cabeza del doctor Fernando Carrillo y ahora en cabeza de Adriana Guillén, que a la pobre Adriana también le tocó lidiar con eso, precisamente, de que las Fuerzas Armadas, si no se hacía una defensa ultranza, consideraban que no había una defensa ideal del Estado colombiano. Creo que hay que aprender de los errores y precisamente uno de esos errores es que no se va a defender a un funcionario, que el funcionario tendrá que responder, pero que una cosa es la responsabilidad internacional del Estado y otra es la responsabilidad penal interna. Así entonces, ya teniendo esta introducción de qué ha pasado durante los últimos 20, 30 años en el Estado colombiano, podemos meternos a cómo se cimenta actualmente el tema de las pruebas, sobre todo en Colombia, que es como el campo que más he manejado y más conozco, aunque haremos alusión a otros casos que también se han conocido dentro del sistema interamericano. Hay que partir de un presupuesto, y es que los estados latinoamericanos no son propiamente los que brillan por ser los más respetuosos de los derechos humanos. Hay graves problemas de administración de justicia y sobre todo hay un manto de impunidad muy fuerte. Y ese manto de impunidad es el manto que no permite muchas veces que se puedan dar mejores resultados en el Estado colombiano. Sí, aquí, como lo antecedía la doctora, que fue la primera que participó, es muy difícil que un Estado gane, muy difícil, pero se ha hecho. Precisamente emulando la intervención de México en Avena, el equipo que participa en la defensa del Estado mexicano en la Corte Internacional de Justicia es el mismo equipo, bueno, no es el mismo, pero parte del mismo equipo, es el que va y defiende a México en Martín del Campo. Y México gana a Martín del Campo. Entonces, cuando hay unas defensas serias y rigurosas, el Estado, bien sea el Estado colombiano o cualquier otro Estado, puede eventualmente ganar un pleito, pero tiene que haber una defensa seria y rigurosa y sobre todo una voluntad estatal. Y eso es lo que yo creo que brilla por su ausencia. Este tema no hace parte muchas veces de las agendas de los gobiernos, es más una imposición internacional por cooperación, porque la Unión Europea, Estados Unidos, la ONU condiciona muchas veces dinero para cooperación por el cumplimiento de las políticas de derechos humanos, pero que en el seno interno, digámoslo así, en el corazón o en el espíritu del gobierno respectivo no lo está. Y la prueba es que sigue habiendo el manto de impunidad. Entonces, creo que una de las formas mediante las cuales se puede precisamente prever una mayor defensa eficaz del Estado, en este caso el Estado colombiano, es fortaleciendo la justicia. Que el conflicto nos dejó muchos casos, sí, pero también hay casos que no tienen que ver con el conflicto, y llegaron. El de Duque versus Colombia, el de Sergio Emilio Cadena Antolines, que fue de la Comisión, versus Colombia, el de Manuel Francisco Becerra versus Colombia, el de X versus Colombia en la ONU. Entonces, no todos los casos siempre han tenido que ver con el conflicto colombiano, de tal manera que si no hay un fortalecimiento de las instituciones, vamos a seguir adoleciendo de eso. Yo creo que se han dado unos primeros pasos y es el tema de priorizar los casos cuando están en instancias internacionales, pero eso de que haya un acuerdo de la sala de gobierno del Consejo de Estado o eventualmente una directiva presidencial, pues apenas son simples paños de agua fría. Hay que cimentar la política del Estado de que los casos cuando están en instancias internacionales tienen prioridad para que pueda haber cómo exigirles muchas veces rendición de cuentas, porque casi siempre los casos en la Fiscalía, cuando uno va como participando en las defensas del Estado, da vergüenza. Muchas veces el expediente no aparece, está perdido, se lo han comido los insectos,
Entonces, ¿con qué cara va uno a una instancia internacional llevando un expediente que realmente es una vergüenza y que tiene el auto de apertura y no tiene nada más? No tiene una actuación procesal dentro de los últimos 10, incluso 15 años. Entonces, tiene que haber una voluntad de Estado, o si no vamos a seguir fracasando. Y ya en el tema de la prueba, precisamente con lo que había empezado, si traemos a Luhmann aquí como criterio de referencia, tenemos que precisamente hay unos roles y funciones específicas. La Corte Interamericana aplica las mismas pruebas que tenemos nosotros acá: indicios, presunciones, pruebas testimoniales, pruebas documentales, pruebas periciales. Ahí ya empieza una de las críticas que se ha hecho, y es que si dentro de las reformas reglamentarias que se han hecho, las víctimas tienen la capacidad cada vez de ser más parte, o el locus standi en juicio, ¿por qué las víctimas cuando comparecen a la corte las siguen llamando testigos? Entonces, si bien es un tema de nomenclatura, son cuestiones que, como dice uno a veces, la esposa del César no solo debe ser casta, sino parecerla. Son cuestiones de afinar que se aclare precisamente. Y esa falta de claridad en las sentencias de la Corte es la que a veces deja ahí pues como un tufillo de incertidumbre y a veces de desagrado, de que no se sabe exactamente si las víctimas ganaron en alguna discusión o si el Estado tuvo razón también en alguna discusión. ¿Por qué? Porque dentro de esa valoración de la prueba, la Corte Interamericana aplica precisamente las reglas de la sana crítica y de la libre valoración de la prueba. Pero su reglamento supuestamente es muy rígido, pero la Corte Interamericana hace la regla en el reglamento y la jurisprudencia crea la excepción. Y muchas veces termina siendo más vía general la excepción que la regla. Entonces, las cuentas claras y el chocolate espeso. Si esto es un procedimiento total y absolutamente flexible y garantista, pues que lo digan de frente y que se haga y que ya el Estado sepa a qué se atiene. Pero casos como por ejemplo el de Lori Berenson, donde precisamente el reglamento de la Corte decía en ese momento que tenía, quedan 5 minutos, bueno, ya voy cerrando, casos de Lori Berenson, donde precisamente decía el reglamento de la Corte en ese momento que presentar el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas o escrito de las víctimas tenía un plazo imperativo e improrrogable de 60 días, y las víctimas del caso Lori Berenson presentan el escrito de la demanda no un mes, 2 meses, sino 2 años, 2 años después de que se entabla la litis. Pues a veces ahí queda un tema de ¿qué es lo que está pasando? ¿Este es un sistema tan garantista que vamos a obviar el proceso? ¿O para dónde vamos? Entonces la salida política de la Corte, y eso es lo que a veces le critican, que la Corte Interamericana a veces es muy políticamente correcta, es que dice, bueno, el escrito no se puede valer por ser extemporáneo. Listo. Ahí quedaría uno satisfecho, ¿no? Pues sí, puede generarle un problema a las víctimas, al abogado de las víctimas, un proceso disciplinario, pero ¿qué le vamos a hacer? El señor tenía que conocer cuál era el reglamento. Punto aparte, dice la sentencia. No obstante, en lo anterior, por la libre valoración de la prueba y por la sana crítica, yo tendré en cuenta el escrito de las víctimas, aún así lo hayan allegado tardíamente, en lo que yo estime pertinente. Entonces, ahí se desdibuja la intención del proceso. Casos como esos hay muchos, sobre todo en el tema cuando se entablan las famosas discusiones de peritos y testigos de tacha de la prueba. En Canese precisamente. En casos como Jesús María Valle Jaramillo versus Colombia también hubo una discusión muy fuerte de las tachas de los testigos, porque, por ejemplo, lo que pasó en Jesús María Valle Jaramillo es que era un tinglado, eso se volvió un tinglado político. Era el polo democrático versus Uribe. Entonces intentaron llevar a Hugo Chávez como testigo, a Rafael Correa, a alias Teodora, como le decían en ese momento, a Piedad Córdoba. Entonces, ¿qué relación y pertinencia tenía Hugo Chávez con la muerte de Jesús María Valle Jaramillo? Ninguna. Que ahí había un problema de que el doctor Uribe había sido el gobernador de Antioquia en la época que mataron a Jesús María Valle Jaramillo, sí, pero una cosa es que Hugo Chávez estuvo en Antioquia en esa época, fue lo que pasó. Entonces eso precisamente a veces deja un tufillo también de sinsabor al litigio en la Corte Interamericana. Esa es una de las pocas excepciones donde la Corte no trajo a los testigos, afortunadamente. Pero la regla general es que le dice, bueno,
yo tengo en cuenta la tacha del testigo o la tacha del perito de acuerdo a lo que usted me ha dicho. Y lo mismo, el famoso punto aparte, punto aparte. No obstante, bajo las reglas de la experiencia, de la libre valoración de la prueba, yo tendré en cuenta lo que yo estime pertinente de este testigo tan polémico o de este perito tan polémico. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿Sí lo tuvieron en cuenta? ¿No lo tuvieron en cuenta? Cuando uno está litigando y se queda en una nebulosa que uno no sabe si lo van a sentar en la sentencia. Entonces, eso es lo que, de mi humilde parecer y entender, me parece que debería propender más los estados, porque en esos famosos diálogos converjan con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y precisamente se cree un establecimiento un poco más sólido. Que sí, que nadie está discutiendo que aquí las víctimas podrán tener lo que ellos llaman el interés superior de la víctima, pero si hay un interés superior de la víctima, este no debe ser tan fuerte de desconocer el equilibrio procesal de las partes. Muchas gracias.